Hola, allá por los años 2000 no sabíamos qué era un texto en escena. Simplemente salíamos al escenario y decíamos lo que alguien nos había dicho que digamos. No conocía lo que era la estructura, no sabía lo que era un dramaturgo, no tenía ni idea. Simplemente salíamos y hacíamos lo que podíamos, de manera muy empírica. Hoy día hablaremos sobre el texto teatral. Acompáñame. Yo soy Davis, esto es Teatro con el Debo y apoyo a un artista que nadie conoce. Así es, en ese tiempo no sabíamos lo que era un texto con una estructura, con un guión para salir a escena. Simplemente nos reuníamos, pensábamos qué íbamos a decir, salíamos a escena y lo hacíamos. La adrenalina de estar ahí en escena era lo único que nos motivaba. Así como los juglares, como vimos en el video anterior. ¿Sí? De esa forma. Simplemente improvisábamos. Si no has visto los videos, míralo, ¿sí? Y dale un like. Así es, no conocíamos nada sobre ello. Y después de tantos años, la pregunta es, ¿vale la pena hacer un texto para el teatro? ¿Vale la pena que un dramaturgo cree el texto? ¿Tú qué crees? El texto en el teatro se interpreta de diferentes formas. Algunos le dicen guión, otros texto dramático, otros le dicen libreto, ¿de acuerdo? ¿Y es importante? Pues claro que es importante. El libreto, el texto, la historia, tiene un principio, un fin, está hecho en un espacio-tiempo determinado, ¿de acuerdo? Tiene conflicto, tiene drama. Todo ello lo crea un dramaturgo. Y el actor, como ya vimos en videos anteriores, el actor crea el personaje y hace que se cumpla la acción dramática. ¿De acuerdo? Cumple el objetivo para poder llevar esa historia ante el público y así el público pueda apreciar esa historia y pueda tener una transformación. Que se entienda bien transformación, ¿de acuerdo? Es decir, una apreciación de lo que observa para poder llevarlo a tener, no un conflicto tal vez, pero sí a repensar, a identificarse y a motivarse hacia algo, simplemente tal vez a una emoción, a una percepción o tal vez a un tema un poco más hondo, como un conflicto social, como tal vez una llamada a la acción, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo del teatro, no solo contar una historia, no solamente ser como una serie que tú observas en una televisión, sino es un llamado, es una invitación a hacer algo. El teatro cumple ese objetivo, ¿sí? Internamente o externamente también. Entonces, el texto es una de las partes fundamentales para poder cumplir ello. Para Alonso Alegría, el texto debe estar con algunos elementos, como por ejemplo lo que van a decir los personajes, lo que van a interactuar, es decir, los diálogos. Así es. También deben tener cómo van a decir los actores sus textos, ¿sí? De qué manera lo van a expresar. También deben tener las acotaciones que van a indicar cómo los actores van a trasladarse, las acotaciones de actuación, qué es lo que van a hacer los actores, y las acotaciones de escena, qué es lo que queremos que el público vea. Una de las preguntas es si el texto en el teatro puede ser narrado. Si bien hay algunos teatros que lo presentan de esa manera, como un cuento tal vez, y también se presenta como teatro, lo recomendable es que no sea tanto así, porque el texto en el teatro transforma. El texto en el teatro es uno de los insumos que tiene el actor para crear el personaje. Así es, porque si ya hemos dicho que el texto de teatro tiene los elementos y las acotaciones para los actores porque se escribe en un espacio determinado, entonces el actor, al leer el texto, va a poder identificar cómo tiene que decir sus textos mismos, valga la redundancia,
cómo tiene que expresarlos, cómo tiene que estar vestido, en qué época, ya que menciona la época del texto escrito, en qué época se va a trasladar la historia. También están las acotaciones para la escenografía. Según el tiempo que esté escrito el texto, vamos a poder identificar cómo vamos a levantar la escenografía, qué elementos van a ir en el escenario. Todo ello va en el texto. Por eso es tan importante que el texto esté bien elaborado, no solamente de manera empírica, como conté en mi anécdota, como lo hacíamos antes. ¿De acuerdo? El texto es una de las partes fundamentales del teatro, de un teatro. No separemos, como ya he mencionado en videos anteriores, el teatro es teatro porque cumple un objetivo, pero si vamos a estructurarlo hacia una calidad, hacia un nivel, espero nadie se ofenda, pues entonces hay que irlo haciendo de manera correcta, ¿de acuerdo? Y una de las maneras correctas es tener un texto bien elaborado, bien escrito, que cumpla al menos los detalles mínimos, como son los que se están mencionando. Qué es lo que va en el escenario, cómo se dice, cómo se expresa el actor en su personaje y esos detalles que ya por ende un dramaturgo lo tiene bien claro. Para Sergio Arrau, el texto indica claramente el objetivo que busca el personaje y a la vez los obstáculos que lo detienen, los obstáculos que le impiden acercarse a ese objetivo. Es decir, la trama, ¿de acuerdo? Está claro en el texto. Los actores cuando lo leen van a descubrirlos. Pero debemos también aclarar que si el texto es un insumo, no es la receta tal cual, ¿de acuerdo? Si el dramaturgo, al crear su historia, plasma ciertos detalles, son los insumos primigenios, son los primeros insumos que tiene un actor. Pero como ya se explicó en un video anterior también, el actor va a proponer, el actor tiene esa libertad de propuesta para crear en su personaje y añadirle sus elementos. Por eso, cuando vemos un teatro y es diferente actor el que representa el personaje, vamos a ver esos detalles que propone el actor y esa variedad tan grata que es al observar el teatro en vivo y en directo. ¿De acuerdo? Por ello, el texto no puede ir solo. El texto en el teatro tiene que ser acompañado por la actuación, por la personificación del actor, creando aquel personaje que capte al público, que enamore, que conviva con él en ese espacio y tiempo determinado, que cuente la historia y que cumpla el objetivo. Por ello, en los años 2000 era de una manera empírica. Salíamos sin saber. En cambio, ahora ya han pasado los años y bueno, ya aprendimos varias cosas. Por eso ahora ya podemos presentar algo más acentuado, algo más estructurado, en manera de texto y en la actuación, de hecho, como producto. Bien, eso es lo poco que yo te puedo contar sobre el texto en el teatro. ¿De acuerdo? Si tienes alguna sugerencia, indícala, escríbenos en nuestras redes sociales o en el canal. Y comparte el video, nos ayudas bastante compartiéndolo. Suscríbete al canal, danos un like si quieres apoyar a un artista que nadie conoce y a nuestra asociación. Somos Educación y Cultura, gestionamos experiencias y bueno, yo soy Davis, esto es Teatro con el Debo y nos vemos en un próximo. Chau, chau.